el estudio de la recta tangente. Entonces fue Euclides quien dio una definición más formal al decir que la recta trazada por una circunferencia y que formaba un ángulo de 90 grados con su diámetro y con un solo punto de la circunferencia era la definición de recta tangente. Podemos observarlo aquí en la gráfica. Tenemos una circunferencia, se ha trazado el diámetro de la misma y en el punto en donde el diámetro coincide con la circunferencia, si trazamos una recta a 90 grados, decimos que esta recta, en este caso EA, es tangente a la circunferencia que ha sido propuesta. Lamentablemente, estas definiciones no funcionaban con cualquier tipo de curvas. Por ejemplo, miren, tenemos aquí en la parte inferior una curva y la cual se ha trazado una recta en el punto P. Esa recta es tangente en este punto, pero corta a la curva en otros puntos. Entonces, no es tangente a toda la curva. Entonces, se buscó otras definiciones y la definición que se acercó o que fue más acertada para definir una recta tangente fue una que tiene que ver directamente con el tratamiento de los límites. Para ello, nosotros tenemos lo siguiente. En la parte izquierda podemos observar una curva en color azul. En esta curva en color azul se ha trazado un punto fijo P. A este punto P le vamos a dar coordenadas C y F de C. Y entonces decimos que, dado ese punto P y un punto móvil que se puede deslizar a lo largo de toda la curva, denominado Q. Entonces decimos que es un punto móvil porque, miren, en este momento tiene este valor, luego tiene otro valor y luego tiene otro valor. Puede tomar diferentes valores este punto móvil Q. Entonces la recta tangente a la curva y igual a f de x en el punto P con las coordenadas C y F de C va a ser aquella recta que pasa por P, estamos observando que sería esta recta en azul, con pendiente definida por M sub tan, es decir, una pendiente de la tangente, va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de la pendiente de la secante. ¿Y cuál va a ser esa secante? La secante va a ser la recta que une P con el punto móvil Q. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de 3 secantes para 3 diferentes posiciones de Q. Tenemos 3 rectas secantes. Entonces, ¿cómo obtenemos esas rectas secantes? Esas rectas secantes se obtienen a través de la diferencia de la función evaluada en C más H menos F de C, en donde H va a ser el desplazamiento que tenga en el plano cartesiano el punto Q respecto a P. Esto sobre H. Entonces, de esta forma nosotros vamos a definir la tangente o la recta tangente de una curva cualquiera en un punto determinado. Esto siempre y cuando exista un límite y no sea ni menos infinito ni tampoco infinito. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros ya podemos definir, ya podemos obtener con esta definición una recta tangente para una curva determinada. Veamos un ejemplo. Tenemos que se nos pide encontrar la pendiente de la recta tangente a la curva y igual a f de x igual a x cuadrado en el punto 2, 4. Es decir, se nos presenta esta curva que nosotros observamos en color azul, que es y igual a x cuadrado, y se nos pide encontrar la recta tangente en este punto 2, 4. Es decir, nos da un par ordenado para el punto y es 2, 4. Aplicamos la definición en donde nos dice que la pendiente de la tangente era igual al límite cuando h tiende a 0 de, en este caso, x más h, x vale 2, sería 2 más h menos f de x, es decir, f de 2 sobre h. Entonces, ya tenemos la función evaluada en el punto, ahora tenemos que aplicar en x cuadrado. Entonces, ¿cuál es nuestra función? F de x igual a x cuadrado. Entonces, nuestra f de x la reemplazamos por el valor de la función
reemplazar en x cuadrado. Nos quedaría 2 más h al cuadrado. Menos f de x, nos quedaría menos 2 al cuadrado. Resolvemos, es cuadrado de un binomio, nos quedaría 4 más 4h más h cuadrado, menos cuadrado de 2, 4. Aquí podemos simplificar este 4 con el menos 4 y sacar factor común h. Nos quedaría h que multiplica a 4 más h sobre h. Con esta consideración, nosotros podemos simplificar h y nos queda el límite de 4 más h. Entonces ya sabemos, si h vale 0 o tiende a 0, nos quedaría el límite de 4, que es 4. ¿Qué significa esto? Que la pendiente de esta recta tangente a la curva y igual a x cuadrado es igual a 4. Veamos otro ejemplo. En este caso nos dice encontrar las pendientes de las rectas tangentes a la curva y igual a menos x cuadrado más 2x más 2 en los puntos con abscisas menos 1, 1 medio, 2 y 3. Entonces tenemos que encontrar todas estas pendientes que nos está pidiendo en este caso. Entonces, ¿de qué manera nosotros las vamos a encontrar? Vamos a observar, en primer lugar, que en nuestra fórmula para la pendiente de la tangente, que era en función del límite, vamos a resolverla generalmente, sin evaluar en ninguno de los dos puntos, sino en este caso el punto va a ser c. Entonces resolvemos, reemplazamos en nuestra función que es x cuadrado, reemplazamos x por c más h, entonces nos queda menos c más h al cuadrado más 2 por c más h y finalmente más 2. ¿Qué nos resulta? Nos resulta luego menos fc, entonces sería menos c cuadrado más 2c y más 2. Es decir, reemplazando c nuestra función. Resolvemos el cuadrado del binomio menos c cuadrado menos 2ch menos h cuadrado. Resolvemos el producto de 2 por c más h. Nos queda 2c más 2h más 2. Resolvemos el producto por este signo menos. Queda más c cuadrado menos 2c menos 2. Resolvemos eliminando términos semejantes con el signo contrario. Sacamos factor común h y nos queda h que multiplica a menos 2c menos h más 2. Todo sobre h, simplificamos h y nos ha quedado una expresión general de menos 2c más 2, en donde c se corresponde con el valor de la abscisa. Entonces, si nosotros queremos encontrar la pendiente para este primer punto, que la podemos observar aquí en la gráfica. Entonces, ¿qué ocurre si vale c menos 1? Nos quedará menos 2 por menos 1, 2 más 2, 4. La pendiente en este punto es 4. Para x menos 1 es 4. El siguiente punto era 1 medio. Entonces tenemos que para el punto 1 medio, para el punto 0.5, tenemos menos 2 por 1 medio, nos queda menos 1. Más 2, 1. Entonces la pendiente en este punto es 1. Luego nos queda el siguiente punto 2. Menos 2 por 2, menos 4 más 2, menos 2. Entonces en 2 la pendiente es menos 2. Y el último punto era 3 por 2, por menos 2, perdón, menos 6 más 2, 4. Entonces la pendiente en el punto 3 es igual a menos 4. Y esa es la forma como nosotros calculamos la recta tangente en esos puntos. Veamos un último caso, un último ejemplo, en donde se nos pide encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva y igual f de x igual a 1 sobre x. En el punto 2, 1 medio. Igual aplicamos la misma ecuación previamente, la coordenada en x, que es 2 más h menos f en 2 sobre h. Aplicamos en nuestra función, es decir, reemplazamos x por el 2 más h. Entonces, ¿qué nos quedaría? 1 sobre 2 más h menos 1. Aquí reemplazamos x por 2, 1 sobre 2. Todo esto sobre h. Luego, sacamos mínimo común. Mínimo común será 2 que multiplica 2 más h, dividido para
en este caso 2 más h, nos queda 2. Y 2 que multiplica 2 más h, dividido para 2, nos queda a 2 más h. Todo sobre h. Una vez que tenemos esto, nosotros podemos resolver, aplicar extremos con extremos, medios con medios, y nos queda 2 menos 2 más h sobre 2 que multiplica a 2 más h por h. Luego, nosotros podemos sacar los términos de los signos de agrupación. Nos queda 2 menos 2, 0. Nos quedaría menos h. Sería menos h sobre 2 que multiplica 2 más h por h. Podemos simplificar la h y nos queda menos 1 sobre 2 que multiplica a 2 más h. Como esta h tiende a 0, entonces nos quedaría menos 1/4. Entonces, ya tenemos la pendiente, ya tenemos el punto. Con un punto y una pendiente podemos aplicar la ecuación de la recta punto pendiente, que es lo que nos pide. Entonces, eso sería nuestro tercer ejemplo. Ahora, hemos definido el primer problema que nos permite llegar a nuestra definición de derivada. Era la recta tangente. El segundo problema era la velocidad instantánea. Nosotros decíamos que si conducimos un automóvil de una ciudad a otra y esa ciudad se encuentra a 80 kilómetros, y nosotros vamos a decir que nuestra velocidad promedio es de 40 kilómetros por hora. Entonces, ahora, a lo largo del viaje, si nosotros vamos observando el tacómetro de nuestro vehículo, no va a ir a 40 kilómetros por hora en todo el transcurso del viaje. En el arranque va a estar en 0 kilómetros por hora, puede que en un instante marque 20 kilómetros, en otro instante marque 50 kilómetros, en otro marque 80. Y entonces, al final, nosotros nos podemos hacer la pregunta de qué es lo que está midiendo el velocímetro. Entonces, en realidad ese velocímetro o ese tacómetro no nos está indicando la velocidad promedio. Entonces, planteemos otro ejemplo. Aquí en la gráfica que nosotros observamos, corresponde a lanzar un objeto desde una posición 0, es decir, dejarlo caer al vacío, y observamos que en un segundo ha recorrido 16 centímetros, por ejemplo. Luego de 2 segundos ha recorrido 64 centímetros. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros sabemos que la definición de la velocidad debido a la gravedad con la que cae un objeto está definida por esta ecuación. Es decir, la posición es igual a 16 por t al cuadrado. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos ahora la velocidad promedio? Vamos a definir intervalos de tiempo. Es decir, tomar desde el segundo 1 hasta el segundo 2. Es decir, vamos desde el segundo 1 hasta el segundo 2. ¿Qué implica eso? Que vamos a calcular que nuestro objeto P cayó 16 por 2 al cuadrado menos 16 por 1. Entonces, 16 por 2 al cuadrado menos 16 por 1 al cuadrado es igual a 48 centímetros ha recorrido nuestro objeto en este intervalo de tiempo. Ahora, la velocidad promedio será la diferencia de distancia recorrida, es decir, 64 menos 16, es decir, 16 por 4 es 64, menos 16, dividido para el tiempo 2, que es 2 segundos, menos el tiempo 1, que es 1 segundo. Nos da 48 centímetros por segundo. Si ahora definimos otro intervalo entre t igual a 1 y t igual a 1.5, es decir, redujimos la distancia entre el instante 1 y el instante 2. Calculamos ahora 16 por 2.25, es decir, por 1.5 al cuadrado será 16 por 2.25. Menos 16 por 1 al cuadrado nos va a quedar 20 centímetros. Es decir, 36 menos 16 es igual a 20.
1.5 menos 1 es igual a 0.5. Resolviendo este cociente nos da 40 centímetros por segundo. Vamos a reducir aún más ese intervalo. Desde un instante t igual a 1 a un instante 2 t igual a 1.1. Hacemos las mismas operaciones, 16 por instante 2 al cuadrado menos 16 por instante 1 al cuadrado. Es igual a 3.36 centímetros que ha recorrido. La diferencia del tiempo, 1.1 menos 1, nos da 0.1. El cociente nos da 33.6 centímetros por segundo. Reducimos ahora más el intervalo de tiempo, de 1 a 1.01. Al final nos va a dar 32.16 centímetros por segundo. Entonces, ¿qué ocurre? Cada vez más nosotros en este ejemplo hemos ido reduciendo la diferencia entre el instante 1 y el instante 2. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de nosotros tener un instante infinitesimal para decir que nuestra velocidad es instantánea. Entonces, ¿qué ocurre? Miren, aquí en este instante sumamente pequeño, nosotros hemos llegado a una velocidad promedio de 32.16. ¿Qué significa esto? Que tal vez, o lo más probable es que nuestra velocidad instantánea sea de 32 centímetros por segundo. Si nosotros hacemos aún más pequeña esta diferencia, de 1 a 1.001, esto se va a seguir acercando a 32. ¿A qué queremos llegar nosotros con esto? Vamos a definir nosotros un problema de la velocidad promedio. Es decir, siendo más preciso, suponemos que un objeto se mueve a lo largo de un eje coordenado, de modo que su posición en el instante t va a ser s igual a f de t. Su posición en el instante c va a ser igual a f de c. Y su posición en el instante c más h va a ser igual a f de c más h. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos la diferencia de posiciones, entonces f de c más h menos f de c sobre h. ¿Por qué sobre h? Porque h es lo que ha variado respecto a c. Entonces, la definición de la segunda variable es h. Entonces, con ello, nosotros podemos definir la velocidad instantánea de la siguiente manera. Si un objeto se mueve a lo largo de un eje coordenado con una función de posición f de t, entonces su velocidad instantánea en el instante c es el límite cuando h tiende a 0 de la velocidad promedio. ¿Qué significa esto? Que el límite, la velocidad promedio es f de c más h menos f de c sobre h. Esta expresión nos da la velocidad instantánea. Y si nosotros recordamos, esta expresión es muy similar a la que teníamos de la recta tangente. Prácticamente es la misma expresión. Por eso nosotros hablábamos de que eran dos problemas diferentes que nos iban a conducir a un punto en común. Entonces ahora hemos deducido la recta tangente, la ecuación para obtener la recta tangente a una curva y la ecuación para obtener la velocidad instantánea. Observemos un ejemplo de esto. Se nos dice, en el caso en que habíamos planteado previamente esta figura, en el caso en que decíamos que la posición estaba determinada por 16t al cuadrado. Esto lo vamos a resolver como ejemplo. Entonces, f de t es igual a 16t al cuadrado. La velocidad instantánea en t igual a 1 es, entonces calculamos a través del límite. El límite, cuando h tiende a 0, nuestro instante en el que queremos encontrar es t igual a 1, entonces f de 1 más h menos f de 1 sobre h. Lo siguiente es reemplazar esta función con nuestra función 16t al cuadrado, o nuestra función 16t al cuadrado
en lugar de t por 1 más h. Entonces nos queda 16, 1 más h al cuadrado menos 16. Resolvemos, cuadrado de un binomio y multiplicamos por 16, nos queda 16 más 32h más 16h cuadrado menos 16 sobre h. Simplificamos términos semejantes, sacamos factor común h y al final nos queda límite cuando h tiende a 0 de 32 más 16h. Esto se hace 0, nos queda límite de 32, como es una constante, 32. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando nosotros hacíamos el acercamiento a través de la velocidad promedio, habíamos llegado a 32.16. Les había comentado que si hacíamos más pequeño, quizá lleguemos a 32. Y aquí, con la definición de la velocidad instantánea, realmente ha sido 32. Observemos otro ejemplo. Un objeto inicialmente en reposo cae debido a la acción de la gravedad. Se nos pide determinar su velocidad instantánea en t igual a 3.8 segundos y también en t igual a 5.4 segundos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener una expresión general para este caso. Entonces, nuestra variable va a ser c. Entonces, ponemos el límite cuando h tiende a 0 de la función en c más h menos f en c sobre h. Luego reemplazamos con nuestra función, que es la misma que habíamos visto anteriormente, 16t al cuadrado. Entonces 16c más h al cuadrado menos 16c cuadrado sobre h. Resolvemos y al final nos queda que es 32c. Como nos pedía para 2 puntos en específico, evaluamos en esos puntos. La velocidad instantánea en 3.8 ha sido de 121.6 metros por segundo y en 5.4 ha sido de 172.8 metros por segundo. Entonces, nosotros estamos observando que estas definiciones de recta tangente y de velocidad instantánea no son otra cosa más que razones de cambio. ¿Qué significa una razón de cambio? Por ejemplo, la velocidad, en la velocidad instantánea estamos nosotros analizando cómo cambia la posición de un cuerpo respecto al tiempo. Nosotros podemos tener algunos problemas de razones de cambio. Por ejemplo, podríamos hablar de la densidad de un alambre, cómo cambia la masa con respecto a la distancia. O también el ingreso marginal, cómo la tasa de cambio de un ingreso respecto al número de artículos producidos. O un concepto más relacionado con la parte de ingeniería, la corriente, cómo cambia la carga eléctrica con respecto al tiempo. Entonces, para nosotros no definir un problema para cada uno de estos tipos de tasas de cambio o razones de cambio, se busca una única definición que es la derivada. Entonces nosotros hemos visto que la pendiente de la recta tangente y la velocidad instantánea son manifestaciones de la misma idea básica. Es decir, la misma representación matemática pueden ser modelados a través de la misma representación matemática. Para ello, nosotros vamos a definir la derivada de una función f. La derivada de una función f va a ser otra función que la denotaremos como f', cuyo valor en cualquier número x está determinado por el siguiente límite. El límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, siempre y cuando el límite exista y no sea ni infinito ni menos infinito. Si se cumple eso, nosotros podemos decir que esta función f es derivable en x. Vamos a ver el cálculo de algunas funciones con esta definición. Cálculo de algunas derivadas. Tenemos la función 13x menos 6 y se nos pide encontrar f de 4. ¿Cómo lo hacemos? Aplicamos la definición. Nuestra variable x es 4. Entonces tenemos f en 4, f' en 4, cuando el límite de h tiende a 0 de f de 4 más h menos f de 4. Reemplazamos en nuestra función, es decir, 13
X se reemplaza por 4 más H, menos 6, menos F, reemplazamos X por 13, que multiplica 4, menos 6, sobre H. Una vez que tenemos esto, resolvemos, despejamos términos semejantes. Por ejemplo, aquí tenemos 13 por 4 y aquí tenemos menos 13 por 4. Se van a simplificar. Aquí tenemos menos 6, aquí menos por menos más 6. Se nos van a simplificar y nos queda únicamente 13H sobre H. Podemos simplificar estas H's y nos queda el límite de una constante. El límite de 13 es igual a 13. Entonces, la derivada de esta función, evaluar en 4, ha sido igual a 13. Veamos otro caso. Tenemos c a f de x igual a x cubo más 7x. Se nos pide encontrar su derivada, f' de x. Hacemos igual que en el caso anterior. F de x más h menos f de x sobre h. Es la definición. Ahora reemplazamos x por x más h. Entonces tenemos en nuestra función tenemos en nuestra función x más h al cubo menos 7 por x más h y menos x cubo más 7x todo sobre h. Nuevamente aplicamos operaciones algebraicas. Resolvemos, nos quedará 3x cuadrado h más 3xh cuadrado más h cubo más 7h. Podemos sacar factor común h y al final nos quedará 3x cuadrado más 3xh más h cuadrado más 7. Si aplicamos el límite cuando h tiende a 0, los que tienen el valor de h se van a hacer 0 y nos queda 3x cuadrado más 7. Y este será el resultado de la derivada de x cubo más 7. Observemos otro caso más, otro ejemplo de las derivadas. En este caso, sea f de x igual a 1 sobre x, nos pide encontrar su derivada. Entonces ya tenemos la definición y luego reemplazamos en 1 sobre x, reemplazamos por x más h. Entonces nos queda 1 sobre x más h menos 1 sobre x, todo sobre h. Y sacamos igual mínimo y aplicamos extremos con extremos, medios con medios. Nos va a quedar x menos x más h sobre x más h que multiplica x todo por 1 sobre h. Aplicando los límites, nosotros tenemos que podemos simplificar h. Nos queda menos 1 sobre x más h por x. Esta h se hace 0 y al final nos queda menos x cuadrado. Entonces, hemos podido resolver todas estas ecuaciones a través de la definición de la derivada. Una propiedad de la derivada que es muy importante es la siguiente, que se define con el siguiente teorema. Que una función sea derivable implica que tiene continuidad en el punto en que es derivable. Dicho de otra forma, si la derivada de una función f en el punto C existe, entonces f es continua en ese punto C. ¿De qué manera podemos demostrar? Si nosotros recordamos la definición de continuidad vista en la parte de límites, para que exista continuidad se debía cumplir lo siguiente, que el límite cuando x tiende a c de f de x sea igual a f de c. Entonces vamos a demostrar este límite. ¿De qué manera lo demostramos? De la siguiente manera. Tenemos f de x va a ser igual a f de c más f de x menos f de c sobre x menos c por x menos c. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho un artificio para nosotros presentar en otra forma a nuestra función f de x. ¿En qué consiste ese artificio? Le hemos sumado f de c y le hemos restado f de c. Le hemos multiplicado por x menos c y la hemos dividido para x menos c. Por ejemplo, si
y yo quiero demostrar que este artificio que acabamos de aplicar es válido, puedo simplemente simplificar este x menos c con este x menos c. Me queda que f de x es igual a f de c más f de x menos f de c. Con lo cual, f de c se anula con menos f de c y me queda que f de x es igual a f de x. Entonces, es válido este paso que hemos desarrollado, bajo la condición de que x sea diferente de c, porque eso nos haría el denominador 0 y tendríamos una indeterminación. Ahora, ¿para qué aplicamos esto? Vamos a observar que es para que se asemeje a la definición de derivada. ¿De qué manera? Vamos a aplicar los límites a los dos términos de esta ecuación, al término izquierdo y al término derecho. Entonces nos quedaría límite cuando x tiende a c de f de x y límite cuando x tiende a c de f de x más f de x menos f de c sobre x menos c por x menos c. Aplicando los teoremas de los límites que nos dicen que el límite de una suma y de un producto se pueden descomponer, entonces descomponemos el límite de f de c más el límite de este cociente por el límite de este otro término. ¿Qué significa eso? Que tenemos límite cuando x tiende a c de f de x, límite cuando x tiende a c de f de c va a ser igual a f de c, límite cuando x tiende a c de x menos c será 0. Recuerden, si este vale c, nos queda c menos c, 0. Y esta parte que estoy señalando aquí es la definición de derivada. Entonces, es f' de c. ¿Qué implica eso? Que ese término se me anula y me quedaría límite cuando x tiende a c de f de x es igual a f de c, que es lo que queríamos demostrar. ¿Qué hemos demostrado con esto? Que si nuestra función es derivable, observen que aquí en todo el desarrollo implica que nuestra función sea derivable, entonces podemos llegar a demostrar que es continua. Entonces, si la función es derivable, entonces es continua. Pero no ocurre el caso contrario, es decir, una función continua puede que no tenga la derivada en un punto de su dominio. Entonces, eso hay que tomar en cuenta también. Vamos a definir un concepto importante también en la parte de las derivadas, y estos son los incrementos. Si nosotros tenemos que el valor de x cambia de x1 a x2, entonces la diferencia de x2 menos x1 es el cambio de x. Y lo vamos a denominar incremento de x. ¿Qué significa esto? Miren, aquí en la gráfica podemos observar lo siguiente. Tenemos esta curva y tenemos que un punto x1 y un punto x2. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos definir cómo ha cambiado x y a ese cambio de x lo vamos a representar por la letra griega delta mayúscula y lo denotamos como incremento de x. Ahora, si x1 es igual a c y x2 es igual a c más h, entonces la definición de nuestro incremento, delta de x, será x2 menos x1 igual a c más h menos c igual a h. Hacemos esta representación porque la misma nos va a permitir a nosotros relacionar con los conceptos que estamos dando de derivada. Recuerden, la derivada hasta ahora definimos que es un límite. Y ese límite era cuando nuestra variable tendía a h. Entonces, por eso estamos reemplazando con esta definición de incremento. Ahora, si y es igual a f de x, si y es igual a f de x, es decir, representa una función, y x cambia de x1 a x2, entonces y también va a cambiar de y1 igual a f de x1 hasta y2 igual a f de x2. De esta manera, el incremento delta x en x
le corresponde un incremento en y dado por incremento de y igual a y sub 2 menos y sub 1 igual a f de x2 menos f de x1. Veamos con un ejemplo. Si se nos da una función f de x igual a 2 menos x cuadrado y se nos pide encontrar el incremento de y cuando x cambia de 0.4 a 1.3. Entonces, nosotros sabemos que el incremento de y es igual a una función evaluada en el incremento de x menos f de x. Entonces, nosotros podemos esto expresarlo como una razón de los incrementos. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos que delta y dividimos para delta x los dos términos y nos queda delta y sobre delta x es igual a la función evaluada en x más su incremento menos f de x sobre el incremento. Aquí nosotros podemos ver que esto representa la pendiente de una recta secante que pasa por x, por el punto x f de x, cuando el incremento tiende a 0. Entonces la pendiente de esta recta secante tiende a la recta tangente de la siguiente manera. Tenemos que la notación que vamos a utilizar va a ser delta de y, perdón, diferencial de y, diferencial de x. Esta va a ser la definición más extendida que nosotros encontraremos para nuestras derivadas. Esto es igual también al límite cuando el incremento de x tiende a 0 de nuestra razón de incrementos, y eso también es igual al límite cuando el incremento de x tiende a 0 de f de x más el incremento menos f de x sobre el incremento, y también la notación que hemos utilizado previamente es f' de x. Con esto tenemos tres formas de representar a una derivada: a través de los diferenciales, a través de la notación prima y a través de la notación de incremento. Ahora, la gráfica de una derivada. ¿Qué representa gráficamente una derivada? Si nosotros tenemos una curva, en este caso de una función f de x, nosotros podemos observar lo siguiente. En el punto, cuando x vale menos 2, la recta tangente va creciendo. Eso significa que nuestra pendiente es positiva. Por lo tanto, el resultado de nuestra pendiente va a ser positivo. Lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, cuando x vale menos 1. Lo mismo va a ocurrir cuando x vale 0.5. Pero cuando x vale 0, nosotros tenemos que hay una recta tangente horizontal, es decir, de pendiente 0. Significa que no está ni subiendo ni bajando. Es horizontal. Ese mismo caso se repite aquí en x igual a 2. También tenemos una recta horizontal. En este punto, en 1, por ejemplo, tendríamos una recta decreciente. No está graficada aquí, pero si nosotros calculamos la pendiente en este punto 1, tendríamos una recta tangente decreciente, por lo tanto sería negativa. Esta tercera gráfica, ¿qué representa? Representa los valores de las tangentes en cada uno de los puntos. ¿Qué significa? Que mire, a medida que nos acercamos en el eje negativo de menos x, la pendiente va creciendo, va siendo más grande positivamente. Cuando vale 0, en x igual a 0. Luego, ¿qué pasa? Sigue creciendo, sigue, bueno, si vamos de derecha a izquierda, sigue decreciendo. De 1 hasta 2 empieza a crecer. En 2 nuevamente 0. Aquí observamos en 2 nuevamente 0. Y luego empieza a crecer nuevamente. Empieza a crecer. Esta gráfica nos da el comportamiento de las pendientes de esta curva. Miren, nosotros observamos. Crece. Llega al punto 0. Es 0. Luego aquí decrece. Llega al punto 0. Es nuevamente 0. Y luego vuelve a crecer nuevamente. Es lo que tenemos de la representación de la derivada mediante las gráficas. Ahora sí, una vez que hemos visto la definición,
ya sabemos cómo obtener, cómo demostrar cualquier función derivada, vamos a ver que existen ciertas reglas que nos simplifican todo ese procedimiento. Es decir, la definición que hemos visto de derivada es importante porque siempre nos va a permitir a nosotros demostrar cualquier derivada de una función, pero las reglas básicas nos van a simplificar los cálculos y el procedimiento. ¿Qué es una derivación? La derivación no es más que una operación de funciones. Es un operador de X que, dada una función como entrada, nos va a dar una función diferente como salida. Tenemos aquí tres representaciones para nuestra operación de derivar. El f', tenemos la operación el operador diferencial y el operador de X. Todos ellos representan que estamos derivando a la función f de X. En este último de los casos, si Y es igual a f de X. Vamos con nuestra primera regla. Nuestra primera regla es la regla para la función constante. ¿Qué nos dice este primer teorema? Nos dice lo siguiente, que si nuestra función es igual a k, donde k es una constante, entonces para cualquier valor de x, su derivada va a ser igual a 0. ¿Qué significa? Por ejemplo, si yo tengo el diferencial de k respecto al diferencial de x, va a ser igual a 0. Si yo tengo derivada de x de k, va a ser igual a 0. Si yo tengo f' de k, va a ser igual a 0. ¿Cómo lo demostramos? Con la definición. Pues, ¿qué dice nuestra definición? F' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. F de x más h depende de x, no, por lo tanto solo igual a k. F de x es igual a k, nos queda k menos k, que es 0. El límite de 0, 0. Tenemos otra regla que es la regla de la función identidad. En este caso, si nuestra función es igual a x, su derivada va a ser 1. Lo podemos demostrar también. Tenemos nuestra función x más h, la reemplazamos por x más h. ¿Por qué? F de x vale x. F de x, reemplaza con x, nos queda x más h menos x, se van las x, nos queda h sobre h, 1. Demostrado la regla de la función identidad. La regla de la potencia. La regla de la potencia nos dice que si nosotros tenemos una función x elevado a la enésima potencia, en donde n es un entero positivo, entonces su derivada va a ser igual al exponente que multiplica a x elevado al exponente menos 1. Esta es una de las reglas que más se utiliza y una de las más fáciles, aunque su demostración pueda suponer algo diferente. ¿Cómo demostramos nosotros lo siguiente? Tenemos el límite cuando f de x más h menos f de x sobre h, entonces reemplazamos. Aquí se me ha sobreescrito con la figura, pero es x más h elevado a la n menos x a la n sobre h. Entonces, ¿qué tenemos? La enésima potencia de un binomio. Si nosotros recordamos de álgebra, por ejemplo, el cuadrado de un binomio era igual al cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Si recordamos, el cubo de un binomio era igual al cubo del primero más el cuadrado del primero por el segundo más el cuadrado del segundo por el primero más el cubo del segundo. Y así podemos sacar la enésima potencia de un binomio. De hecho, aquí se lo ha representado. X más h elevado a la n es igual a x a la n más n que multiplica a x a la n menos 1 por h más n que multiplica a la n menos 1 sobre 2 por x a la n menos 2 por h al cuadrado más, siguen una serie de términos, hasta n por x por h a la n menos 1 más h a la n.
Este es el desarrollo de un enésimo potencia de un binomio. Menos x a la n, que era el término que nos restaba. Con ello, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, simplificar estos términos x de n con menos x de n. Al hacer esto, todos los términos restantes nos quedan en función de h. Me queda h al cuadrado, h a la n menos 1, h a la n. Podemos sacar factor común h. Sacamos y nos queda nx n menos 1 más n multiplica n menos 1 sobre 2, x a la n menos 2, h hasta n por x por h a la n menos 2 más h a la n menos 1. Todo sobre h. Podemos simplificar estas h's y nos queda el límite cuando h tiende a 0. Se nos van a hacer 0 todos los términos que tienen h. Y todos los términos tienen h a excepción del primero. Por lo tanto, la derivada ha sido igual a n por x a la n menos 1. Así de sencillo, demostramos este teorema para la potencia. Vamos a ver otro teorema que es la regla para el múltiplo constante. Es decir, si k es una constante y f es una función derivable, entonces la derivada de k por f en x es igual a k por la derivada de f de x. ¿Cómo lo podemos demostrar? Tenemos una función f mayúscula es igual a la constante k por la función f minúscula. Entonces, hacemos nuestra definición. Es f mayúscula de x más h menos f de x todo sobre h. Reemplazamos nuestra f mayúscula por su equivalente, k por f de x. Entonces, k por f de x más h menos k por f de x sobre h. Podemos sacar factor común k, entonces nos queda límite de k que multiplica a f de x más h menos f de x sobre h. Ahora, si recordamos los teoremas de los límites, k al ser una constante puede salir del límite y nos queda k por el límite de f de x más h menos f de x sobre h, que es igual a la definición de derivada de f de x. Entonces, la derivada de una constante k por una función f de x es igual a la constante k por la derivada de la función f de x. Reglas para la suma. Es decir, tenemos el caso en que se nos da la suma de funciones. Entonces, la suma de funciones, o la derivada de la suma de funciones es igual a la suma de las derivadas de esas funciones. ¿Qué significa? Que si yo tengo una función f mayúscula igual a f minúscula de x más g de x, entonces puedo demostrar este teorema. Hacemos lo mismo. F de x más h más g de x más h menos f de x más g de x todo sobre h. Aplicamos. En este caso vamos a ordenar nuestros operandos. Entonces, ¿qué tenemos? F de x más h menos f de x más g de x más h menos g de x. Todo sobre h, los dos términos sobre h. Con lo cual, establecemos el límite de cada uno de estos términos por la propiedad de la suma en los límites. Nos queda la definición de la derivada de f de x y la definición de la derivada de g de x sumadas. Lo siguiente que tenemos es la regla para la diferencia, que nos dice que si se nos pide encontrar la derivada de la diferencia de funciones, es igual que encontrar la diferencia de las derivadas de cada una de esas funciones. Para ello, ustedes tendrán que encontrar esta demostración. Veamos la regla para el producto. En el producto tenemos nosotros como una función f de x. Bueno, antes de eso, el teorema del producto nos dice que la derivada del producto es igual a la primera función por la derivada de la segunda más la segunda función por la derivada de la primera. Es una regla que nosotros nos aprenderemos de memoria, pero si queremos la definición, se encuentra aquí. ¿Qué ocurre?
f de x mayúscula representa el producto de dos funciones. Entonces nosotros la reemplazamos. Tenemos f de x más h por g de x más h menos f de x por g de x todo sobre h. Ahora vamos a hacer nuevamente un artificio matemático para nosotros poder llegar a la demostración. Le vamos a sumar y a restar el mismo término. Miren, teníamos originalmente f de x más h, g de x más h, menos f de x, g de x. Es decir, este primer término y este último término. Lo que vamos a hacer en este caso es sumarle f de x más h por g de x más h y restarle f de x más h por g de x más h. Estos dos términos centrales. Si le sumo y le resto lo mismo, no se altera la ecuación. Entonces procedemos. Una vez que los hemos sumado, vamos a agruparlos. ¿De qué manera nosotros los agrupamos? Tenemos lo siguiente. F de x más h por g de x más h menos g de x todo sobre h. ¿Qué estamos haciendo? F de x más h por g de x más h menos g de x sobre h. Y por otra parte, más g de x por f de x más h menos f de x todo sobre h. Esto lo estamos obteniendo del paso anterior, de aquí. Miren, si nosotros observamos f de x más h por g de x, lo tenemos aquí, f de x más h, lo tenemos por g de x más h, y de esa forma nosotros dividimos en dos términos separados por la suma. Luego aplicamos los límites. El límite de este producto, el límite de este producto y el límite de la suma. El límite, cuando h tiende a 0 de f de x más h, ¿a qué es igual? Si h tiende a 0, nos queda f de x. F de x. Lo que tenemos en este segundo límite es la definición de derivada para g de x. Entonces, g' de x. Aquí nos queda g de x, y esa es la definición de derivada para f de x. Con lo cual, la derivada del producto es igual a la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda función por derivada de la primera. La regla del cociente nos dice que la segunda función, la función denominador, debe ser diferente de 0. Y va a ser igual a producto del denominador por la derivada del numerador, menos el numerador por la derivada del denominador, sobre el denominador al cuadrado. Observen que es importante que ustedes se aprendan esta regla en función de numerador y de denominador, porque muchas veces nosotros cambiamos la notación. Puede que para algún ejemplo f sea el denominador y g sea el numerador. Entonces no es recomendable que ustedes memoricen como g de x, f de x, menos f de x por g' de x, no. Sino que derivada del derivada del numerador por denominador, menos derivada del denominador por numerador sobre denominador al cuadrado. Veamos la demostración. Tenemos la demostración reemplazando ya en la función, nos queda f de x más h sobre g de x más h menos f de x sobre g de x todo sobre h. Si resolvemos, sacamos mínimo y hacemos extremos con extremos, medios con medios, nos queda g de x por f de x más h menos f de x por g de x más h sobre g de x por g de x más h y sobre h. Luego, lo que podemos hacer es ordenar nuestra función. ¿De qué manera podemos ordenarla? Tenemos g de x por f de x más h menos g de x. Es decir, aquí estamos haciendo lo mismo que habíamos realizado previamente. Le estamos sumando f de x por g de x y le estamos restando f de x por g de x. Obsérvese que a propósito se ha cambiado aquí el orden de los operadores, es decir, debería ser f de x por g de x, pero a propósito, para irla acomodando a la
a la expresión, se les ha dado la vuelta teniendo en cuenta que el orden de los operandos no altera el producto. Entonces, con ello, simplemente hemos sumado y restado. Vamos a ver el siguiente paso. Nos queda el límite de g de x por f de x más h menos f de x sobre h menos f de x por g de x más h menos g de x sobre h, todo que multiplica a 1 sobre g de x por g de x más h. Podemos aplicar nuevamente la distribución del límite. Respecto al producto, límite de g de x no depende de h, es g de x. Límite de todo este término, recordemos que es la definición de límite, perdón, la definición de derivada de f de x. Acá, f de x no depende de h, nos queda como f de x. G de x más h es la definición de la derivada de g de x. Y nos queda sobre 1 sobre g de x por g de x más h. Como h tiende a 0, g de x por g de x cuadrado. Y esa es la definición del cociente, de la derivada de un cociente. Con esto hemos visto todo lo que respecta a las operaciones de derivación. Nos queda pendiente nuestra clase de ejercicios y las preguntas que ustedes puedan postear a través del podcast.